ve'amech le'olam. Ani Adonai, bita achishena. A partir de este momento, la Lectio Divina. 4 grados para contemplar a Dios. La Lectio Divina es una forma de oración que se apoya en la lectura de la Sagrada Escritura y tiene como meta la contemplación del rostro de Dios. Es un método para llegar a Cristo y dejarnos conducir por Él al Padre mediante el amoroso contacto asiduo en la palabra de Dios. Lectura, meditación, oración, contemplación. Bienvenidos a la Lectio Divina. Que el amor de Dios nuestro Padre, manifestado en Jesucristo su único Hijo y derramado en el Espíritu Santo, permanezca en el corazón de nuestros oyentes. Bienvenidos, queridos hermanos, a su programa de la Lectio Divina, de la lectura orante con el Evangelio del domingo, especialmente hoy en el que los invitamos a meditar el Evangelio de esta solemnidad de la Santísima Trinidad, para que podamos acercarnos a contemplar el misterio de Dios Trinitario a partir de este Evangelio que nos presenta la Iglesia en este día, del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 18. Saludamos también a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales e invitamos también a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, Padre Elber ABP, Animación Bíblica de la Pastoral, y también en nuestro canal de Twitter, Padre Elber ABP. También pueden seguirme en Facebook como Elber Efrén Urrego Beltrán. Saludamos también a nuestros hermanos que nos escuchan a través de nuestras emisoras arquidiocesanas 1260 Lux Dei y también en Medina, Cundinamarca, Candelaria Estéreo. Saludamos de manera especial a nuestros hermanos enfermos y a todas las personas que nos escuchan a través de estas emisoras, especialmente nuestros hermanos campesinos, y oramos también por sus necesidades. Bienvenidos a su programa. Ven Espíritu Santo, llena toda la tierra y revela a los pueblos el amor de Dios. Ven Espíritu Santo, cambia los corazones y renueva el milagro de Pentecostés. Eres brisa en el estío, aleluya. Eres luz que alumbra toda obscuridad. Eres calma en la tormenta, aleluya. Eres paz donde no hay tranquilidad. Muévete en mí, oh Santo Espíritu. Transforma mi vida en el amor de Dios. Muévete en mí, oh Santo Espíritu. Actúa en nosotros, renueva el milagro de Pentecostés.
las almas, ilumina el camino hacia nuestro Dios. Ven Espíritu Santo, sana los corazones, danos nueva esperanza y fortalécenos. Eres brisa en el estío, aleluya. Eres luz que alumbra toda oscuridad. Eres calma en la tormenta, aleluya. Eres paz donde no hay tranquilidad. Muévete en mí, oh Santo Espíritu. Renueva mis fuerzas, transforma mi vida en el amor de Dios. Muévete en mí, oh Santo Espíritu. Actúa en nosotros, renueva el milagro de Pentecostés. Eres brisa en el estío, aleluya. Eres luz que alumbra toda oscuridad. Eres calma en la tormenta, aleluya. Eres paz donde no hay tranquilidad. Muévete en mí, oh Santo Espíritu. Renueva mis fuerzas, transforma mi vida en el amor de Dios. Muévete en mí, oh Santo Espíritu. Actúa en nosotros, renueva el milagro de Pentecostés. Muévete en mí, muévete en mí. Preparemos nuestro corazón, nuestra alma, nuestro pensamiento. Invocación del Espíritu Santo de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Lectio Divina. Lectura de la Palabra de Dios. Consiste en leer y releer el texto con respeto y atención, identificando los personajes y la acción, teniendo en cuenta su contexto y los destinatarios.
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Solo por tu palabra. Queridos hermanos y hermanas, como ya les decía, estamos preparando este día el Evangelio de la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y nosotros nos damos cuenta cómo la Iglesia nos ha transmitido una pedagogía en esa historia de la salvación, en esas celebraciones litúrgicas. Nosotros hemos ya vivido todo el misterio de la vida de Cristo, con la preparación del Adviento, el nacimiento, bautismo, pasión, muerte, resurrección, ascensión. Ya vimos todo ese ciclo de lo que es la vida de Jesús y luego el envío del Espíritu Santo. Y entonces, ahora que hemos visto todo ese ciclo de Jesús, que es el Hijo de Dios, del Espíritu Santo que nos ha enviado cuando asciende al Padre, entonces ahora la Iglesia nos invita a que nos centremos y meditemos en ese misterio de la Santísima Trinidad, que realmente el término Trinidad, pues lógicamente es un término un poco más filosófico y teológico, que no lo vamos a encontrar nosotros en la Biblia, sino que nosotros lo vamos a deducir porque Jesús es el que nos ha revelado quién es Dios. Entonces Jesús, pues lógicamente, ha venido a mostrarnos desde el principio, a anunciarnos el camino al Padre. Y ha sido desde el primer momento del bautismo, hemos escuchado esa manifestación trinitaria. El Espíritu Santo que desciende sobre él, la voz del Padre que dice, este es mi Hijo muy amado. Luego nosotros hemos escuchado en esa larga preparación que tuvimos en la Pascua, sobre todo en ese discurso de despedida en la última cena, como Jesús venía diciendo, tengo que ir al Padre, pero no los dejaré solos, les enviaré al Paráclito, al Consolador. Y así, entonces, vamos a mirar cómo es que Dios se va revelando, pero en una historia de salvación. Entonces, por eso nosotros conocemos ese misterio de que Dios es trinitario, de que Dios es una comunidad de personas, de que Dios no es un ser solitario, sino que es una comunidad de amor. Nosotros lo conocemos no porque nuestra inteligencia haya llegado a ese descubrimiento. Al máximo, la inteligencia dentro de la filosofía podía llegar a que tiene que existir un solo Dios, el motor inmóvil, como llamaban, digamos, en la filosofía griega, aristotélica. Pero se quedaba, digamos, eso. El pueblo judío digamos que había recibido esa revelación del único Dios, Yahvé, y por eso aceptar a Jesús fue bastante difícil. O sea, no lo aceptaron. Fueron pocos judíos los que aceptaron a Jesús, precisamente por eso, porque es un dilema hablar de tres, pero a la vez uno y uno en tres. Entonces, efectivamente, es un misterio que solo lo podemos nosotros conocer porque se nos ha sido revelado. En la teología, ahí están nuestros hermanos seminaristas,
Andrés, creo que Oscar, y bueno, también Sebastián. En la teología ellos lo llaman, digamos que, la Trinidad inmanente al misterio de Dios allá, oculto, que nosotros no conocemos, y la Trinidad económica a esa Trinidad que nosotros conocemos porque Dios nos la ha revelado. Entonces, de esa Trinidad es la que nosotros vamos a hablar y la que nosotros vamos, digamos, a celebrar en este domingo. Un misterio trinitario que se nos ha sido revelado por Jesucristo, que ha sido preparado en una historia de salvación y que la Iglesia pedagógicamente, a través de estas fiestas litúrgicas, nos han venido ayudando a comprender ese misterio. Entonces, pero sobre todo, pues nosotros debemos comprender primero como dos definiciones importantes. Esa definición que le hace Dios le da a Moisés en la zarza allí en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, versículo 14, donde le dice: yo soy el que soy, yo soy el que hace que las cosas sean, yo soy el existente, yo soy el que estoy contigo, que está siempre presente. Pero luego también, Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 8, nosotros descubrimos otra definición mucho más importante, y esa definición es que Dios es amor. Entonces, vemos cómo las dos definiciones son importantes. El que es, el que hace la existencia, el que nos da la existencia y la consistencia a nosotros, pero también Dios es amor. Y entonces, en ese sentido, pues para que el amor sea real y sea puro, el amor tiene que ser compartido. El amor, no puede haber un amor egoísta, un amor narcisista donde es que yo me amo a mí mismo, o sea, un amor solitario de alguien consigo mismo. Es un amor enfermizo, es un narcisismo que lleva simplemente a la autodestrucción. Entonces, por eso el amor siempre busca la interrelación, el salir a la otra persona, el donarse a la otra persona. Y entonces por eso Dios ama tanto que lógicamente genera en su pensamiento pues a su Hijo. Y entonces hay un amor tan grande entre ellos, entre el Padre y el Hijo, que ese amor se convierte en otra persona, Espíritu Santo. Y por eso esa comunidad de amor, o sea, la naturaleza de esa comunidad es el amor, y por eso decimos es una sola naturaleza, un solo Dios, y ese Dios, como se ha definido mismo en la Biblia, es amor, pero es un amor que es comunidad. Y por eso nosotros podríamos decir, ese amor de Dios intratrinitario es tan grande, es tan poderoso, que se desborda de sí mismo, o sea, de la divinidad, y entonces es cuando surge esa necesidad de la creación, y de la creación de un ser que sea capaz de Dios, o sea, de nosotros. O sea, Dios ve la necesidad no solamente de amarse a sí mismo, de amarse intratrinitariamente, sino de que ese amor salga, se desborde de sí mismo, y entonces surge la creación, y como centro de la creación, pues el hombre. Y entonces allí, en el centro de ese universo, pues está el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, capaz de entrar en relación con Dios. Entonces por eso es que nosotros somos imagen y semejanza de Dios, porque estamos capacitados para entrar en relación con Él. Entonces, ahora sí, pasando, digamos, de esa introducción un poco, digamos que complicada, porque realmente hablar de la Trinidad es un misterio que queda, digamos que no lo alcanzamos a abarcar, que es inabarcable, que hace parte, digamos, simplemente de un acercamiento por lo que el Señor nos ha revelado. Y bueno, y entonces por eso pues encontramos este texto del Evangelio de San Juan en ese diálogo que Jesús tiene con Nicodemo,
con un fariseo que viene a buscar a Jesús de noche porque está impactado, porque reconoce que él viene de Dios por lo que hace, por sus obras, y entonces viene a hablar con Jesús en la noche. Y nosotros vamos a ver que ese diálogo con Jesús va a ser muy importante, porque éste se va a convertir en un discípulo que inicia como discípulo en la oscuridad, en la noche, y luego cuando llega el momento más difícil de las tinieblas, cuando Jesús muere, es el discípulo que sale a la luz, es el discípulo que va a hablar ante Pilato, es el discípulo que va a sepultar a Jesús. Entonces, por eso es muy importante este encuentro y este diálogo que Jesús tiene con Nicodemo, donde el Señor le habla, digamos, de la necesidad de nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Y en ese diálogo es que se va, digamos que se va poco a poco profundizando, entrando más en ese misterio. Y entonces es cuando en el versículo 16 de este capítulo encontramos: porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Este texto es demasiado profundo, es uno de los versículos más bellos que explican la naturaleza de Dios, que nos ama, que explican el misterio de la encarnación de Jesús, de su pasión, muerte y resurrección. Entonces, todo eso sucedió a Jesús por amor, porque Él nos ama a nosotros. Pero algunos teólogos se han hecho la pregunta: ¿y por qué no vino más bien el Padre y entonces se entregó el Padre y el Padre se deja sacrificar? Se preguntan algunos teólogos, porque pues la teología es para eso, para especular y para entrar a ver cómo profundizar más en ese misterio. Y de esa pregunta pues surge precisamente, es que precisamente hay más dolor y más sacrificio cuando uno tiene que entregar lo que más ama, y el Padre lo que más ama no es tanto su misma persona, sino su propio Hijo. Es el dolor que siente esa persona amada, como la Santísima Virgen María. Ver a su Hijo es una espada que le atraviesa el alma. O sea, una espada puede atravesar el cuerpo y es un dolor terrible, pero el sufrimiento que siente un padre de ver a su hijo en el dolor, muerto, sacrificado, es un dolor que no se puede describir. Es un dolor inmenso, terrible. Y entonces aquí nosotros vemos también y podemos comparar este sacrificio con lo que nos presenta el libro del Génesis, porque es que la Sagrada Escritura es prácticamente el Antiguo Testamento son como las promesas y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esas promesas. El Antiguo Testamento es como las figuras que se convierten en prototipos de lo que va a venir. Y entonces por eso a Abraham también le sucedió eso. Abraham que tuvo tanto problema en su ancianidad para poder tener a un hijo, y que teniendo ese hijo, Isaac, lo amaba profundamente, y pues Dios lo prueba su fe y le dice que suba al monte Moriah y entonces que le sacrifique allí a su hijo. Y entonces efectivamente allí tiene que subir con su hijo, el hijo de manera casi que simbólica, como lo vemos en el Nuevo Testamento. Jesús, el hijo, carga con la leña donde van a hacer el altar para sacrificarlo a él. Isaac no sabe y se pregunta: pero llevamos la leña, llevamos todo, pero ¿dónde está el animal para el sacrificio? Pues el papá le dice que Dios proveerá, pero en el fondo él lleva el dolor de que lo que tiene que hacer es sacrificar a su propio hijo, al hijo amado de sus entrañas.
Y entonces nosotros vemos cómo ese relato de Abraham termina que cuando Abraham empuña su arma, empuña su puñal para sacrificar a su hijo, pues el ángel lo detiene. Pues efectivamente ese es ya un anuncio que nos viene a mostrar cómo realmente lo que estaba prefigurando era lo que el Padre misericordioso, lo que Dios en su misterio tuvo que hacer por amor a nosotros. O sea, Dios Padre, el Todopoderoso, se hace vulnerable en el amor. Y entonces sacrifica a su propio Hijo, entrega lo más que Él ama, que es a su Hijo, simplemente para salvar a nosotros que somos criaturas, que somos obra de sus manos, pero ese es el amor de Dios, ese es el amor que rebasa nuestra comprensión, que rebasa nuestra lógica. Nosotros hubiéramos podido pensar, pero es que Dios hubiera podido evitarse eso. Si es que Dios es todopoderoso, pues salve al hombre de otro modo. No lo deje que peque y tal cosa. Pero es que Dios se la jugó por amor a nosotros desde el principio. Cuando yo les decía, es que ese amor de Dios se desbordó y entonces Dios quiso entrar en relación con alguien distinto de Él. Y entonces por eso nos donó su amor, nos donó plena libertad. Pero en esa libertad entonces es donde se juega nuestra salvación. Por eso ahora vamos nosotros a ver cuál es nuestra respuesta, cuál tiene que ser nuestra respuesta de frente a ese amor sacrificial que tiene Dios Padre de entregar su propio Hijo, lo que más ama. Y para eso entonces dice el texto que está unido totalmente a lo anterior, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, aquí es bien importante porque nosotros proclamamos que la salvación que Cristo nos dio en la cruz, con la muerte de Cristo en la cruz, es una salvación que está dada para todo el mundo. Y eso es cierto. Cristo murió para salvar a todos los hombres, pero esa salvación que Cristo nos da en la cruz debe ser acogida, debe ser aceptada por cada una de las personas. ¿Por qué? Porque es que Dios no violenta la libertad. Así como Dios no me detiene, no me impide que yo caiga en el pecado. Si yo le oro, si yo me encomiendo a Él, lógicamente que Él me va a ayudar. Pero si yo, que de manera soberbia quiero estar en el pecado y quiero desobedecerle, pues el Señor me va a mandar un rayo, ni el Señor me va, a mandar un accidente o alguna cuestión para que eso. No, el Señor me deja a mí libremente. Y entonces por eso, para que todo el que crea en Él no perezca, es decir, la respuesta que yo le doy a Dios es creer. ¿Y creer qué significa? Creer en Dios significa que yo acojo la voluntad de Dios, que yo me uno a esa vida de Cristo porque quiero ser su discípulo, porque le obedezco, porque quiero vivir esa propuesta de salvación que el Señor me ha dado. Y por eso esa fe, por eso ese creer, entonces me lleva a tener vida. Por eso, para que todo el que crea en Él no perezca, no muere, sino que tiene vida eterna. Y entonces va a decir, el Señor, porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. Es que Dios no vino a mandar a Jesucristo aquí para castigarnos, no. Mandó a Jesucristo para mostrarnos el gran amor que nos tiene. O sea, ese amor de hacerse vulnerable, Jesús, de tener que nacer en un
pesebre, de tener que aprender, de tener que ser perseguido, de tener que vivir la pobreza, de tener que vivir todas las circunstancias e incomodidades de este mundo, eso simplemente es amor. No es, y en ningún momento Jesús ha venido a juzgar. Dice el Señor que Él no ha venido a juzgar, sino a salvar a los pecadores. Y por eso de frente a la mujer adúltera, Él le pregunta: ¿quién te ha condenado? Nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno. La levanta y dice: vete y no vuelvas a pecar. Entonces el Señor fue a levantar, a redimir, a salvar, pero no a condenar. Porque es que la condena, el infierno que nosotros llamamos, según este texto, eso no somos nosotros los que elegimos esa situación. O sea, cuando se rechaza la salvación que Cristo da en la cruz, cuando yo no quiero aceptar que Dios viva en mi vida, cuando yo no quiero vivir según la ley y los criterios de Dios, pues lógicamente yo estoy optando por vivir un camino de muerte, y ese camino de muerte lógicamente pues tiene consecuencias terrenas, porque tengo muchísimos problemas, muchísimas situaciones, pero también si yo muero en ese estado separado, pues lógicamente la muerte y en la resurrección se va a confirmar, es el camino que yo elegí. Por eso la vida eterna no es una vida después de la muerte, sino que en San Juan esa vida eterna implica esa vida de comunión con Dios aquí y ahora, de tal manera que si yo muero con Dios, resucito con el Señor para estar por siempre en la eternidad. Por eso, eso es lo que el Señor nos viene a decir. Entonces, por eso, lo que Jesús ha venido es precisamente a que el mundo se salve por medio de Él. Pero para que nosotros nos salvemos en Jesucristo, pues debemos creer, debemos acoger, debemos vivir según su propuesta, según su amor. Y por eso el que cree en Él no es juzgado, porque el que cree en Él está unido a Cristo, es uno en Cristo. Pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito. Ha preferido vivir, como lo va a decir enseguida, han preferido vivir en las tinieblas porque sus obras eran malas y porque no quisieron abandonar esas obras. Entonces, así que este es, digamos, que el texto que nos presenta este evangelio tan maravilloso en esta solemnidad de la Santísima Trinidad, del misterio de Dios uno y trino, que es uno en el amor, esta Trinidad de personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectio Divina. Meditación. Consiste en examinar el texto hasta encontrar el mensaje que encierra para mí, para nosotros hoy. Se entabla un diálogo entre lo que Dios me dice en su palabra y mi vida. Queridos hermanos y hermanas, los invito para que iniciemos este momento de meditación que me dice el texto a partir de ese evangelio que hemos escuchado, del evangelio de San Juan, capítulos 3, versículos del 16 al 18. Queridos hermanos, hoy el Señor nos quiere revelar ante todo su gran amor, el amor que nos tiene a nosotros, al mundo, a ese mundo que ha estado perdido, a ese mundo que se ha revelado
contra su propio Creador. El Señor nos ama tanto que ha querido hacerse uno de nosotros, ha querido venir, tomar nuestra débil naturaleza para reportarla nuevamente a la dignidad, a la grandeza que Dios le había dado, a ese plan que el Padre tenía desde el principio para cada uno de nosotros. Por eso, qué inmenso amor, qué inmensa maravilla la que nosotros escuchamos en esas palabras que hoy el Evangelio nos dice: tanto amó Dios al mundo que le dio a su único Hijo. Tanto nos ama a nosotros el Señor que es capaz de enviar a su propio Hijo. El Padre es capaz de sacrificar a su Hijo muy amado por nosotros, que no lo merecíamos, pero que el Señor nos revela ese amor admirable, ese amor sin medida, del cual nosotros pues recibimos, se nos manifiesta en la persona de Jesucristo. Por eso, qué bueno que nosotros no solamente recibamos esta palabra de que tanto ama el Señor al mundo, de que tanto me ama Dios, que ha preferido sacrificar a su propio Hijo para salvarme. Que no solamente nosotros escuchemos esa palabra, sino que seamos capaces de sentir, de que esas palabras resuenen en nuestra vida, nos mueven a responderle a Él, porque eso es lo que dice el texto: tanto amó Dios al mundo que le dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él se salve por medio de Él. Por eso Dios ya ha hecho todo lo que Él quería hacer para salvarnos, lo que necesitábamos nosotros para ser salvados. El Señor lo ha hecho con toda su gracia, lo ha hecho no con la facilidad con que hubiera podido hacerla como Dios, sino que buscó el modo más difícil, buscó el modo del amor sin límites, del amor más grande, que es el amor que llega hasta el sacrificio, ese sacrificio que no es solamente sacrificio de Dios Hijo, es el sacrificio también que hace el Padre de su propio Hijo, del amor de sus entrañas, del amor más grande, porque nos pone nosotros primero, pone la prioridad de nuestra salvación por encima de todo. El Señor que nos amó desde antes para crearnos, para darnos toda la creación, pues así, de esa misma manera, pues el Señor quiere amarnos sin medida para salvarnos. Por eso, queridos hermanos, respondémosle al Señor con la fe que es que nosotros vivamos según lo que Él quiere. Esa fe que significa acoger el plan de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esa fe que es obedecer la voluntad de Dios, que es ser sus discípulos. Y por eso todo el que cree en Él, todo el que se una a Él, entonces tendrá vida, para que todo el que crea en Él se salve por medio de Él. Por eso, amado Jesús, nosotros queremos ser sus discípulos y queremos en este día entregarle nuestras vidas. Queremos nosotros experimentar ese amor tan grande y tan maravilloso, porque solo Dios se nos revela es en las obras. Dios no quiere simplemente ser una idea en nuestra mente, sino que Dios es una realidad que obra, que nos acompaña, que está siempre al lado de nosotros, que es tan concreto como cada uno de nosotros. Por eso los invito para que reflexionemos en este misterio de la Santísima Trinidad y para que
en ese misterio también nosotros podamos entrar en la oración. Lectio Divina, oración. La lectura y meditación nos conducen a la oración. Su palabra nos mueve a dirigirnos a Dios. Es una respuesta profundamente nuestra, que se expresa en la súplica, la alabanza y la acción de gracias. Los invito, queridos hermanos, para que después de haber descubierto cómo el Señor en este día nos revela ese amor tan maravilloso, ese amor tan grande en su Hijo Jesucristo, que lo ofrenda, que lo ofrece como Abraham, que necesita sacrificar a su hijo y que el Señor no le permite que llegue a ese momento de sacrificar, de matar a su hijo, sino que se da cuenta que el amor que Dios tiene, que el amor que Abraham tiene por Dios es un amor más grande, que no se encierra simplemente en el amor de su hijo, sino que es capaz de desprenderse de su hijo para amar a Dios. Pues así también nosotros encontramos que Dios Padre es más que Abraham, va más allá de lo que hace Abraham. Que Dios Padre es capaz de amarnos más a nosotros que tal vez a su propio hijo, o que por amarnos es capaz de ofrendarnos a su propio hijo. Por eso yo los invito para que iniciemos este momento de oración, este momento de encuentro con Dios que ha venido para salvarnos. Amado Padre Celestial, gracias por ese amor tan maravilloso que tú tienes para con nuestra pobre humanidad. Gracias, amado Padre Celestial, porque ese amor misericordioso, ese amor insondable que tú tienes en lo más profundo del corazón, ese amor con que tú nos creaste, sigue estando presente, sigue siendo fiel a pesar de que nosotros nos hemos extraviado, a pesar de que el hombre se ha rebelado contra ti, a pesar de que ha desechado esa propuesta de salvación que tú le ofreces en cada momento, especialmente
a través de esa historia de salvación, a través de esa revelación de la palabra de Dios, pero que sobre todo nos ofrece a través de su amado Hijo Jesucristo. Tú permites, tú quieres que la voluntad sea que tu Hijo se abaje, se haga como uno de nosotros, tomando nuestra debilidad, viviendo como uno de nosotros, asumiendo nuestras limitaciones, pero permite que ese Hijo, para salvarnos, en esa obediencia, siendo ese nuevo Adán, muriendo en la cruz, sacrificándose por nuestros pecados, pues entonces así de esa manera nos salva viviendo el sufrimiento, viviendo la debilidad, asumiendo también, Padre Celestial, el dolor de ver a su Hijo clavado en la cruz. Pero ese amor que llega al sacrificio es el amor oblativo, es el amor que se entrega, es el amor que salva. El amor que salva es el amor que llega al sacrificio, y por eso te agradecemos, te alabamos y te bendecimos, Padre Celestial, porque con tu Hijo Jesucristo, con esa obra maravillosa de ti, amado Jesús, a través de ese sufrimiento, de esa muerte en la cruz, de derramar su sangre hasta la última gota, de darnos su costado abierto, del cual manaron sangre y agua, para que fueran la fuente de los sacramentos de nuestra salvación. Por eso, gracias, amado Dios, porque tú, en ese misterio de la Trinidad, se nos manifiesta salvándonos. Tu Padre Celestial, te manifiestas todos los días en la creación, en la belleza de todas las cosas de la naturaleza, en la perfección de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de las actividades de nuestro ser, pero también se nos manifiesta dándonos a su Hijo, al Hijo de Dios que se encarna, que se hace hombre, que vive como nosotros. A ti, amado Jesús, tú que tomas nuestra naturaleza, tú que permites que la divinidad venga y se haga una con la humanidad en ti, tú que nos muestras el camino, tú que caminas con nosotros, tú que conoces nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestras angustias, tú que las viviste en tu vida terrenal, tú que sufriste lo más terrible que puede sufrir una persona humana, tú que moriste injustamente para perdonarnos nuestros pecados, para rescatarnos de la muerte. Gracias, amado Jesús. Gracias por esa salvación. Queremos hoy nosotros decirte que acogemos tu salvación, que te amamos, que necesitamos siempre de tu presencia, que no nos dejes solos, sino que fortalécenos con tu Santo Espíritu, que tu Santo Espíritu nos mueva para que podamos nosotros responderte como verdaderos discípulos, que podamos nosotros vivir amándote, sirviéndote, anunciando ese evangelio y haciendo que esa obra de salvación se establezca en este mundo. Abre nuestros corazones para que podamos responderte. Queremos pedirte, Señor, por todos aquellos que han rechazado al Señor en su ignorancia, en su rebeldía. Tú, Señor, puedes tocarlos a ellos. Son nuestros hermanos, son obra de tus manos.
Por eso, que nuestra oración, que nuestra misión, que nuestros sacrificios sean por la conversión de tantos aquellos hermanos que hasta el momento no han querido aceptar a Cristo, se han querido revelar a su obra, a su misericordia. Amado Jesús, tócales el corazón, envíales tu Santo Espíritu, para que ellos vuelvan a ti, porque esa es tu voluntad, que todos se salven, que todos sean uno en ti, como tú en el Padre y el Espíritu Santo son uno. Gracias, amado Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Unamos nuestras oraciones también con la oración que Jesucristo mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. En un momento de silencio, este momento de la contemplación, de la acción, pensemos cuál es el compromiso que el Señor quiere que nosotros hagamos a través de esta palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queremos agradecerle a todas las personas que han estado participando, especialmente los jueves, a todo nuestro grupo de la animación bíblica de la pastoral que se unen, que oran, que participan a través de esta lección divina, y también a ustedes que nos escuchan a través de nuestro canal Padre Elber ABP, también a través de nuestras emisoras de la Arquidiócesis Luz Dei y también Candelaria Estéreo en Medina, Cundinamarca, y todos los que nos escuchan a través de las redes sociales, de Facebook, y también de los mensajes y de los links que se pasan a través del WhatsApp. Así que les deseo esas bendiciones maravillosas de Dios Padre que nos manifiesta su amor, y los invito para que sigamos unidos, para que sigamos orando, para que sigamos evangelizando también, haciendo que el Evangelio de Jesucristo sea conocido por muchas más personas, que también podamos conocer el sentido profundo de estas palabras, y por eso qué bueno que podamos nosotros también compartir estos textos, estas reflexiones a través de esa lección divina. Así que vamos a colocarnos delante de la presencia del Señor, y que el Señor nos bendiga y nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí termina la Lectio Divina. Contemplación del rostro de Dios. La Lectio Divina. Por Lux Dei 1260 AM, la emisora que ilumina tu vida.